Hoy en el Ayuntamiento Informa de Radio Aspe contamos con la presencia de Sergio Puerto, que es el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Aspe y evidentemente pues también es ayuntamiento. Sergio, muy buenas tardes, bienvenido a Radio Aspe. Buenas tardes, gracias Manolo, gracias a Radio Aspe, al Ayuntamiento por ofrecer este espacio y buenas tardes a los vecinos que nos estén escuchando. Es un placer para mí estar en estos micrófonos una vez más. Vamos a tratar temas generales, vamos a ver cómo ha evolucionado lo que llevamos de legislatura, pero también, si quieres, vamos a tratar algunas cuestiones puntuales que han sido muy de debate en los últimos tiempos, en los últimos meses. Yo creo que para empezar, Sergio, sería interesante realizar un balance desde vuestro punto de vista de cómo ha ido esta legislatura. Y creo que es interesante hacer un balance tanto del actual equipo de gobierno como de vuestra propia labor en la oposición, desde la famosa moción de censura. Sí, vamos a valorar esos dos puntos de vista de forma resumida y también haciendo una puntualización. No nos olvidemos que esta legislatura, de la que se cumplen 2 años, durante algo más de 5 meses fue gobernada o fue gestionada por el Partido Popular. Y digo esto porque esos 5 meses que van de junio del 2011, que se toma posesión, todo el mundo recordará ese atribulado, ese tormentoso pleno, ¿no? Con descalificaciones entre los dos partidos que hoy curiosamente dirigen los designios y un poco el destino del pueblo de Aspe, ¿no? Como fue ese pleno, donde Nieves Martínez volvió a tomar posesión como alcaldesa. Pues como digo, de ese junio del 2011 al 22 de noviembre, donde la moción de censura nos desaloja del gobierno municipal, se hicieron muchas cosas. Se hicieron muchas cosas porque era realmente la conexión entre un proyecto inacabado en la primera legislatura y el inicio de un proyecto que estaba y de un proyecto de segunda legislatura que tenía el Partido Popular. Y ahora, año y medio después, con año y medio de gobierno de socialistas y de Izquierda Unida, vemos lo importante que fue el trabajo intensísimo que durante esos 5 meses los concejales y el equipo de gobierno del Partido Popular llevamos a cabo. En esos 5 meses se sentaron las bases definitivas de lo que ahora están haciendo los planes de empleo, se sentaron las bases de las subvenciones a empresas, se sentaron los borradores de los programas para ayuda a emprendedores, se volvió a retomar el pliego del mercado, donde sí que es cierto que un pliego que sacó el Partido Popular anteriormente quedó prácticamente desierto por un elevado coste del acceso a los puestos, pero ya se hizo una valoración de cómo rebajar esos puestos e incluso había una propuesta de la Concejalía de Promoción Económica y por mi parte de la Concejalía de Empleo para cómo tenían que salir a licitarse esos puestos. Se terminaron de cerrar las subvenciones de obras tan importantes como la calle María Botella o Antonio Soria, que estaban gestionadas anteriormente y se cerraron en ese momento. Se estaba retomando la interrupción de la obra que se estaba haciendo en el Tarafa. Es decir, muchísimas actuaciones que han sentado las bases. Se cerró la subvención de la obra tan importante que en 2013 se ha ejecutado de la calle San Juan. Seguíamos en trámites y negociaciones con Iberdrola para intentar resolver el problema de la toma de corriente para el centro de salud. Ya te digo, muchas actuaciones de mucho calado, de mucho peso, que en esos 5 meses llevaron un trabajo muy difícil, muy duro, y que, por desgracia, tuvimos que abandonar ese trabajo en noviembre del 2012, pero que yo quiero recordar a los vecinos que sentaron las bases de muchos de los proyectos que hoy por hoy se están desarrollando en el Ayuntamiento de Aspe, que benefician a todos los vecinos de Aspe y que, lógicamente, pues son abanderados en este momento por el equipo de gobierno formado por PSOE y Izquierda Unida, pero quiero recordar que las bases se sentaron en esos 5 meses. Por lo tanto, que nadie se olvide que hay 5 meses de legislatura gestionados por el Partido Popular que han resultado muy importantes, casi capitales, para las cosas que ahora se están desarrollando a pesar de la dificultad económica que ya existía. Eso era una puntualización que quería hacer. Luego, a nivel del equipo de gobierno, pues yo sigo diciéndolo, sigo considerando un equipo de gobierno que está quedando mucho en los pequeños detalles, en un manido pero poco justificado hacer más con menos. Eso no es cierto, este equipo de gobierno en este año ha tenido una inyección económica bastante importante, está en unas condiciones económicas mucho mejor de las que estaba el último año el gobierno del Partido Popular. Nos encontramos con que el año pasado, nada más llegar al gobierno, pues se encuentran con un plan de pago a proveedores, con un préstamo ICO facilitado por el gobierno de España, que le permite contar con 2 millones de euros para quitar la deuda de los proveedores, que lógicamente por las dificultades y las tensiones de tesorería se habían ido provocando, pero bueno, eso permite pues un relajamiento de esas tensiones en el pago a proveedores. Nos encontramos como, aunque es una medida
criticada en ocasiones de forma un poco extraña por el actual gobierno municipal, pues hay un decreto que permite una subida del IBI de un 4% para el año 2013 y el año 2014. Se supone 500.000 euros más de ingresos por IBI que el Ayuntamiento de Aspe calla cuando le interesa. Lógicamente eso viene a engrosar sus arcas, y ahí no existen las críticas de que es un impuesto que el Estado sube. Bueno, es un impuesto que el Estado permite subir, pero que del que yo me beneficio. Ahí estamos contando ya con 1 millón de euros más de ingresos para estos dos próximos ejercicios. Luego nos encontramos con que el Estado devuelve un cobro excesivo de los tributos del Estado que el último gobierno de Zapatero hizo al Ayuntamiento de Aspe, donde se equivocó al hacer la liquidación al Ayuntamiento, que supone otros 500.000 euros que ahora recibe este equipo de gobierno de más que nosotros, el Partido Popular, tuvo de menos, con lo que eso implica. Y por lo tanto, una situación económica muy, muy favorable. Por lo tanto, se están haciendo cosas muy similares a las que se hacían. Es cierto que se hace mucha propaganda sobre el deporte y demás. Yo también tengo que decir que el Partido Popular peleó mucho por dejar en buenas condiciones las instalaciones deportivas, la gestión caótica que veníamos arrastrando con la anterior empresa y que el Partido Popular ordenó, nuevas infraestructuras como la pista cubierta, como el campo de césped artificial, que permiten, lógicamente, pues tener más actividades, ¿no? Entonces, hay una mayor cantidad de ingresos directos que va a tener este ayuntamiento, que además, como luego hablaremos, pues ha incrementado impuestos municipales que podría haber modificado o podría haber visto a la baja como pregonaban cuando estaban en la oposición. Por lo tanto, digo, un gobierno municipal pendiente de muchas pequeñas cosas. Antes me decía el alcalde que estaba hablando con él, muchas pequeñas cosas suman. Sergio, digo, sí, pero también se van de un plumazo. Pero yo recuerdo el pleno de la moción de censura, donde Manuel se refería a la parálisis del gobierno popular, sobre todo en temas de educación, no había nuevo colegio, en temas de educación no había nuevos comedores, en tema de agilizar el sector, el polígono del SEPES, que provocaría trabajo para la realización de las obras que quedaban pendientes y trabajo de nuevas empresas, el tema del centro de salud, el tema de un nuevo pliego de servicio de recogida de basuras, esos grandes temas a los que el alcalde argumentaba que estaba paralizado el pueblo y que por eso era necesario desalojar al Partido Popular del gobierno municipal, a día de hoy seguimos sin saber absolutamente nada de ellos. Sabemos que ha habido alguna complicación con el tema del centro de salud, pero está todo igual que estaba hace exactamente año y medio. Entonces, para hacer esas pequeñas cosas de actividades, de inauguraciones de calles, de reconocimientos, etcétera, cosas que le gusta mucho a nuestro actual alcalde y que encuentra el apoyo de Izquierda Unida, pero lógicamente los temas importantes de gestión, aquellos que ellos clamaban en el pleno que por eso, señores del Partido Popular, se tienen que ir porque ASPE está paralizado, seguimos como no han sido capaces de mover ni un solo dedo. Entonces, claro, eso es otro punto de vista que quiero que la gente analice. ¿Dónde están los grandes proyectos que el Partido Popular por su inactividad paralizaba y que año y medio después no han sido capaces de llevar a cabo? Y por último, la labor de oposición del Partido Popular. La labor de oposición del Partido Popular, que nadie espere o el equipo de gobierno espere que mostremos actitudes revanchistas, actitudes de poner palos en las ruedas, como así sufrimos en nuestra legislatura cuando nosotros gobernábamos, que no esperen planteamientos o cuestiones demagógicas. Sabemos de la dificultad de gestionar un ayuntamiento como el de Aspe, lo hemos vivido en nuestras propias carnes durante 4 años y medio. Sabemos que hay cosas del día a día que es imposible que un concejal pueda llevar a cabo. Pero, lógicamente, hemos basado la oposición en denunciar aquello que pensamos que sí que tiene que resolverse. El otro día preguntábamos en el pleno a David Cerdán por las irregularidades en el funcionamiento del cuerpo de policía, por qué la policía de Aspe está patrullando con coches de Novelda, por qué los vehículos de la policía no pasan las inspecciones técnicas de vehículos, por qué el tema de los seguros a Chencho, al concejal de contratación, que tanto ruido hizo en la prensa, por qué se monta una bolsa de empleo con esas irregularidades que también generan mucha crítica por parte de la ciudadanía, por qué se suprimen programas de educación, muchos porqués, ¿no? Muchos porqués que pensamos que la gente tiene que saber y que tienes que explicar. ¿Por qué se suben los impuestos cuando hemos visto se cuentan con más ingresos? ¿Por qué el concejal de Hacienda no es capaz de dar una respuesta veraz y concreta de por qué a esa subida de impuestos? ¿Por qué lo maquillan de ajustes cuando realmente es una subida de impuestos municipales? Y esos son los temas que cuestionamos. Y luego, aparte, estamos haciendo un esfuerzo por hacer propuestas que mejoren. Hemos hecho una propuesta para que cuando las calles estén en obra,
obras, como fue la calle San Juan, se le deduzca a los vecinos de la ordenanza los pagos de las entradas de vehículos y demás. Hicimos unas propuestas para mejorar los planes de empleos, que fueron desoídas, y a los 2 meses se pusieron en práctica lo que en esa moción el Partido Popular presentaba. Hicimos una propuesta para adecuar las tasas deportivas, que también fue desoída, y luego el concejal de deportes la hizo suya. Por tanto, una oposición creemos que responsable, donde proponemos líneas maestras y líneas básicas de lo que era nuestro programa electoral, nuestro proyecto de gestión del Ayuntamiento de Aspe, que ya venía desde el 2007, y que proponemos al equipo de gobierno, que por desgracia muy pocas veces encontramos sensibilidad o aceptación por parte del equipo de gobierno. También tengo que hacer aquí una crítica a las formas. El equipo de gobierno dice que nos da participación a la oposición. De hecho, pues lo he dicho, lo he agradecido, ¿no? El poder contar con este espacio que es del ayuntamiento, pero no se nos puede escapar que la participación que ellos reclaman es una aceptación por parte de la oposición de las propuestas que el equipo de gobierno hace. El equipo de gobierno nos llama, cambia el plan de obras y servicios de la Diputación de una forma totalmente unilateral y nos dice: esta es la modificación que hacemos, queremos que nos la aprobéis. No. Primero tiene que haber una negociación previa, primero tiene que haber una discusión previa, vamos a negociar qué calles entran y qué calles salen. Y entonces no, la participación dice: hombre, os hemos comunicado. Si tú me comunicas una vez que está la decisión tomada, para contar con el apoyo del Grupo Popular y así poder vender que en el Pleno todo va por unanimidad. Y eso no es participación real. Entonces, como digo, para resumir, 5 meses de trabajo de esta legislatura del Partido Popular, que sentaron las bases de muchos proyectos que están saliendo y algunos que tienen que venir. Un equipo de gobierno formado por PSOE y por Izquierda Unida más venido a menos, o sea, más gobierno que equipo o más gobierno que grupo, con desavenencias importantes en temas importantes, como ahora veremos más adelante, que se queda mucho con las pequeñas cosas, pero que de esos grandes proyectos que prometían a los ciudadanos el día 22 de noviembre no han sido capaces de cumplir absolutamente ninguno. Y una oposición por parte del Partido Popular responsable, conocedor de las dificultades que conlleva gestionar el Ayuntamiento de Aspe, que se basa en hacer propuestas y en denunciar aquello que los ciudadanos tienen que denunciar y que tienen que saber. Incidiendo un poquito más en estos temas, aunque después ya iremos a cuestiones puntuales, ya has apuntado vuestro punto de vista sobre la coordinación del equipo de gobierno, y me gustaría, pues eso, plantearte cómo veis esa coordinación y también, pues haciendo como antes una doble pregunta: por un lado el equipo de gobierno, por otro lado el Partido Popular en la oposición. ¿Se ha reaccionado tarde por parte del Partido Popular a ese cambio? Es decir, ¿le ha costado al Partido Popular acomodarse después a la oposición y coger otra vez el ritmo, o si han realizado los pasos y los tiempos lógicos de un equipo que está en el gobierno y qué pasa después a la oposición? Empiezo por la segunda. Yo quiero y creo considerar que son los tiempos lógicos. Lógicamente es una situación para todos los concejales que formábamos parte del grupo municipal que era la primera vez que sufríamos. Ni que decir tiene que salir del gobierno municipal por medio de una moción de censura que consideramos injusta, sobre todo cuando en esos 5 meses también hicimos esfuerzos por acercarnos a los partidos que luego plantearon la moción de censura, sabedores del clima de enemistad que se había creado entre ellos, ¿no? A partir de la toma de posesión en junio y demás, y intentando tender lazos, ¿no? Y nos encontramos pues con una falsedad, ¿no? Con que primero sí, pero luego no había interés. Y no había interés porque el premio que había, si no se contaba con el Partido Popular, era muy grande, como era ostentar la alcaldía. El Partido Popular daba participación y quería dar participación a los partidos, pero lógicamente manteniendo la alcaldía, que era legítimamente, tenía que ser legítimamente ostentada por el Partido Popular. Esto lógicamente no interesaba. El caramelo, el dulce que tenían a su alcance, tanto PSOE como Izquierda Unida, si no desalojaban del gobierno, pues era mucho mayor, que era ostentar la alcaldía, aunque de la forma tan irrisoria como va a ser, repartiéndose proporcionalmente los meses, ¿no? Entonces, fue traumático, fue difícil, además, teniendo que sufrir por obligación cambios en la configuración del grupo municipal, ¿no? Tuvo que salir Teógenos, entró María, que está desarrollando un trabajo espectacular e importantísimo dentro del grupo. Luego, más adelante, ha tenido que, por situaciones personales, dejar su sitio también Mari Carmen Jiménez, se vuelve a incorporar Óscar, y bueno, pues era de un día para otro de estar gestionando el ayuntamiento, haberte reducido en un despacho mínimo e intentar acoplarnos, ¿no? Lógicamente eso nos llevó un tiempo, ¿no? Nos llevó un tiempo de un poco lamernos las heridas, replantearnos y ver por dónde queríamos tirar, ¿no? Entonces yo creo que no tardamos demasiado, sino pues simplemente asumir cuál era nuestro papel, ¿no? También confiados en que, bueno, siendo la fuerza política más votada, íbamos a contar con más participación por parte del equipo de gobierno, incluso con más representación en la Junta de Gobierno, dejando solamente con un representante, que es Carlos Calatayud, y demás. Y bueno, y al
al final nos costó también un poco darnos cuenta de que, señores, estos 13 concejales del equipo de gobierno no tienen intención de contar para nada con los 8 concejales del Partido Popular, que además es la fuerza más votada. Por lo tanto, aquí va a haber que lidiar con un toro mucho más difícil de que pensábamos en un principio, ¿no? Eso por un lado. Y luego el tema de las discrepancias entre el equipo de gobierno. Sabemos que las relaciones de PSOE y Izquierda Unida nunca han sido buenas en este pueblo. No han sido buenas posiblemente a general, a nivel nacional, en ningún sitio. Aquí, ya te digo, el otro día hacía yo un símil en un medio de comunicación también local que decía que daba la sensación de que es como las parejas que discuten mucho en casa, pero luego por la calle sonríen. De esas discusiones en casa solamente se entera el vecino contigo, que en este caso somos los concejales del Partido Popular. Sabemos las discrepancias que ha habido en temas importantes de planificación urbanística, de reconocimientos, etcétera, donde realmente incluso tanto uno como otro han venido a pedirnos opinión al Partido Popular y un poco en pleno se ha visto. Nos hemos encogido un poco de hombro y decimos, no lo entendemos. No entendemos cómo el Partido Popular tiene que ser aquí quien ponga coherencia cuando dos socios de gobierno no se entienden, ¿no? Esas desavenencias existen y siguen existiendo. Han existido a nivel de negociación con los trabajadores y con los sindicatos sobre temas laborales. Han existido a nivel de planificación urbanística con el sector 7 sobre todo. Han existido a nivel de la elaboración, gestión y construcción de las pistas de pádel. Han existido a nivel de la conveniencia, ¿no? de las bolsas de trabajo conforme salieron. Ha habido discrepancias. Lógicamente, yo también lo comentaba, el cartel electoral de Izquierda Unida en 2011 era Recupera la ilusión. Mucha gente apostó por Izquierda Unida, por Antonio Puerto, un candidato joven al que pensaban que iba a ser un poco el contrapunto de los partidos establecidos, ¿no? Un poco lo que está pasando ahora a nivel nacional, tanto PSOE como Partido Popular. Y pensaban que, bueno, una vez se hizo ese pacto, pacto que mucha gente votante de Izquierda Unida, quizás no militante, pero sí votante, no aprobaba. Mucha gente se manifestaba en el pueblo, yo le doy mi voto a Antonio Puerto no para que sea alcalde Manuel Díez, y es una realidad y Antonio tiene que conocerlo, de hecho me consta que lo conoce, y ahora lo que están viendo es que la labor de Antonio Puerto como concejal de Medio Ambiente, de Promoción Económica, queda totalmente desteñida y queda totalmente bajo mínimos, porque lo que están viendo es un teniente de alcalde consorte del actual alcalde. Es decir, están viendo en Izquierda Unida que Izquierda Unida no cumple con el papel que sus 2.600 votantes le dieron en las elecciones. Está viendo Izquierda Unida que cumple con un papel de permitir a su socio de gobierno los caprichos que siempre el Partido Socialista ha tenido. Está viendo que Izquierda Unida, si se tiene que quejar, se queja con la boca pequeña siempre, e intenta cumplir el expediente, no manifestar un contrapunto a la gestión mayoritaria del hermano mayor, como ellos se quejaban, que es el equipo de gobierno. Y eso le va a pasar factura a Izquierda Unida. Lógicamente le va a pasar factura a Izquierda Unida. Y lo mismo pasa con el Partido Socialista. O sea, el Partido Socialista, hay mucha gente que considera al Partido Socialista un Partido Socialista importante, que ha gobernado durante 24 años el Ayuntamiento de Aspe y que ve con sonrojo cómo ahora se tiene que apoyar en un partido que siempre ha sido crítico con el Partido Socialista para llevar adelante su gestión, ¿no? Ya veremos, será muy significativo y muy curioso ver cuando Antonio accede a la alcaldía en febrero del 2015 y cómo van a comportar las dos fuerzas políticas de cara a unas elecciones que estarán muy próximas, ¿no? Pero como te digo, yo creo que no es un equipo de gobierno, son dos partidos que comparten un gobierno municipal, que ambos partidos quieren tener su cota de protagonismo, para eso necesitan sus cotas económicas. Todos los concejales tienen que cumplimentar una hoja de servicios que en mayo del 2015 les permita presentarse a las elecciones diciendo esta es mi gestión. No habrá una gestión conjunta de un grupo de gobierno, sino que habrá una gestión de dos partidos políticos y cada uno intentará cumplimentar de la mejor forma posible su hoja de servicios, como digo. Para esto todos necesitan dinero y si se destina dinero a servicios sociales y a empleo, que es una concejalía del Partido Socialista, pues deportes y fiestas querrán dinero para poder también cumplimentar su hoja de servicios. No haber cesiones, ¿no? Es decir, si ahora interesa más al pueblo apostar por esto, no apostemos tanto por lo otro, vamos a buscar prioridades. Aquí no hay prioridades. Aquí Izquierda Unida tiene 5 prioridades, que son sus 5 concejalías o sus 5 concejales, y el Partido Socialista tiene sus 8 prioridades, que son sus 8 concejales. Y entonces, claro, eso repercute finalmente en que hace falta más dinero, hay más ingresos, hay que subir impuestos, y todos van un poco haciendo la guerra por la suya, porque saben que en mayo de 2015 habrá que volver a buscar votos supuestamente en sitios distintos, ¿no? Como históricamente ha sido PSOE e Izquierda Unida. Vamos ahora sí a ver cuestiones concretas y una de las más destacadas en las últimas semanas ha sido el incremento de las tasas y de los impuestos municipales. Sergio, aquí hay dos visiones claramente opuestas, contradictorias. Por una parte, el Partido Popular realizó una campaña informativa y crítica con esa subida de impuestos,
Por otra parte, el Partido Socialista, el equipo de gobierno, que es el que ostenta el tema de Hacienda, dice que esa subida de impuestos se debe a lo que han obligado desde el gobierno central y desde el gobierno autonómico que gobierna el Partido Popular. ¿Qué hacemos los ciudadanos ante estas dos posturas completamente distintas? ¿Quién ha subido realmente los impuestos en este pueblo? Te hago una puntualización. Quien hace esas matizaciones es el portavoz del Partido Socialista, que a su vez es David Cerdán, que a su vez es secretario provincial de los socialistas alicantinos. Curiosamente no lo hace el concejal de Hacienda. Eso da un poco una imagen de cómo funciona este equipo de gobierno. El concejal de Hacienda, que supuestamente es el que ha hecho los estudios previos para aplicar esa subida de tasas e impuestos, es incapaz de dar una explicación coherente a la ciudadanía de Aspe durante 6 meses. Recordemos que estas tasas se aprueban por pleno con los votos de Izquierda Unida y del Partido Socialista en noviembre del 2012. Lógicamente el Partido Popular ya lo anunciaba en su día, pero dice, lo recordaremos a los vecinos cuando lleguen los recibos a casa y tengan que pagar en el SUMA. Y eso, en mayo nosotros hacemos esa campaña. A raíz de que los ciudadanos y los vecinos ven las críticas, entonces cuando aparece David Cerdán a decir que, lógicamente, los impuestos vienen provocados por las subidas que tanto el Gobierno central como la Comunidad Valenciana exigen. Eso no es cierto, eso no es cierto. Además, yo se lo he dicho a David personalmente. De haber sido cierto eso, esa explicación tenía que ir acompañada en el pleno donde se aprobaban esa subida de tasas. Y no fue así. Por lo tanto, suena a excusar de mal pagador. Lo que ellos dicen es que se cobra, el precio del agua ha subido por orden del gobierno central, y nosotros éramos partidarios de tocar ese precio del agua, pero no que todo recayera en un tramo de consumo de 15 metros cúbicos como así ha sido. Pensábamos que si siempre había sido proporcional, también fuese proporcional y no grabara un tramo toda la cantidad de la subida. Y luego está el tema del saneamiento, ¿no? Que dice que es de la Comunidad Valenciana. Los servicios cuestan más, por supuesto cuestan más, pero para que el ayuntamiento pudiera hacer frente a ese mayor coste de los servicios, con los incrementos que he dicho que ya se tenían por parte del IBI y demás, era más que suficiente. Era más que suficiente. A nosotros nos criticaron mucho, Manolo, cuando pusimos un proyecto de tasas de utilización del Teatro Wagner, ¿no? Que realmente al final varió mucho y se pedía un porcentaje de taquilla por aquellas entidades que utilizaran el teatro para beneficio propio. Nos dijeron que privatizábamos la cultura, etcétera, etcétera. Nos consideramos que el Teatro Wagner no lo utiliza todo el pueblo, aunque repercute en el bien de todo el pueblo, lógicamente, pero aquellos que lo utilizaran por beneficio pagasen algo. Porque el alcantarillado lo paga aquí todo hijo de vecino. Los que ingresan muchísimo al mes, los que ingresan poco al mes, y también, si había necesidad de tocar en algún momento la tasa de alcantarillado, se tendría que haber hecho de una forma proporcional, que se podría haber hecho, y no conforme se ha hecho grabando con 20 euros más cada recibo de los vecinos de Aspe. Pero luego vengo a explicar otra cosa. He ya hablado antes que el 4% de subida en el IBI en 2013 y en 2014 es por un decreto del gobierno central, donde dice, según el plazo en que se hizo las últimas revisiones catastrales, pues pueden ustedes subir del 4 al 9% y a ASPE le correspondía el 4%. Bien, pero también ese decreto decía, a la vez pueden ustedes bajar los tipos de gravamen o bajar los impuestos, bajar el IBI a aquellas viviendas con valor catastral por debajo de los 48.000 euros, que se viene a considerarse normalmente, o deberían de ser, las viviendas pues un poco como más humildes o con menos valor catastral, con menos valía. Bien, el gobierno central te decía, puedes subir el IBI un 4%, pero también puedes compensar esa recaudación bajando a los de 48.000 euros. Y el gobierno municipal ni se molestó en valorar la bajada del IBI a las viviendas con valor catastral por debajo de 48.000 euros. Entonces, es igual que las bonificaciones. Las bonificaciones, me cambian el sistema de bonificaciones y ya nos encontramos que un jubilado con bonificación sigue pagando más este año que la tasa sin bonificar del año anterior. Por lo tanto, como te digo, no es de recibo. No es de recibo. El otro día David Cerdán argumentaba que como el gobierno central y la administración autonómica están haciendo recortes en servicios a los ciudadanos, el ayuntamiento tiene que asumir parte de esos servicios que ya no prestan las administraciones central y autonómica. Como ha metido la mano en el bolsillo de los ciudadanos, subiendo el IVA y demás, el ayuntamiento tiene que asumir parte de las funciones de la administración autonómica. Y para eso era el argumento que utilizaba para justificar la subida de impuestos. Y yo le decía, David, me estás justificando tu subida de impuestos municipales con los mismos argumentos que tú criticas de las administraciones nacionales y autonómicas. No es justo.
Si tú eres tan crítico a nivel nacional y autonómico, tendrías que haber buscado otra forma de financiación en ASPE que no fuese subir los impuestos a los ciudadanos. Por lo tanto, yo creo que la realidad es la que es, que todos pagábamos 74 euros el año pasado y este año pagamos 97. Que hay calles del pueblo que van a pagar mucho más por basura, que hay jubilados que incluso bonificándose van a pagar más que pagaban el año pasado, y que el ayuntamiento realmente, y lo digo seriamente, realmente tenía otras vías de financiación y tenía otras vías de aumentar ingresos que no fuesen tocar los impuestos y tasas municipales. Bien, parece que en el tema de los impuestos casi vamos como en un serial, ¿no? Cada capítulo se aporta una información más y como comentábamos hace unas semanas con David Cerdán sobre este mismo tema, también te lo comento a ti, posiblemente dentro de un tiempo, pues desde el Partido Socialista responderán a la argumentación que acaba de dar. Vamos a ver hasta cuándo llega este serial. Todo el debate que se está planteando. Bien, además otra de las cuestiones que se han planteado en uno de los últimos plenos es la noticia de la recuperación de la ermita, o más que recuperación de la compra de la ermita, porque la ermita nunca ha sido pública, nunca ha sido del ayuntamiento. Una cuestión que ya ha sido planteado por otros gobiernos municipales del Partido Socialista, creo que el Partido Popular también se lo planteó durante sus 4 años de legislatura y en este momento pues va a cristalizar, se va a hacer realidad. Partido Socialista, Esquerra Unida lo han apoyado, una agrupación que no tiene representación municipal, pero a través de una nota de prensa como es UPyD también lo ha apoyado, pero el Partido Popular se ha mostrado contrario a hacer la compra en este momento. Esa es la puntualización con respecto a vuestra, claro, a vuestra posición en ese pleno. Efectivamente, nosotros el Partido Popular, a diferencia de otros partidos, no nos decimos de nada de lo que hemos dicho o hemos hecho en el pasado. Me voy más lejos, ¿no? Es cierto que en el programa del 2003 del Partido Popular aparecía como una propuesta la compra de la ermita para destinarlo, pues como muchas veces hablaba, pues a Museo de Semana Santa, Casa de la Fiesta, etcétera, uso que se le diera, ¿no? Estamos hablando de hace 10 años. Todo el mundo puede considerar y todo el mundo es consciente, porque además lo ha visto en sus casas, en su familia, en sus alrededores, cuál es la situación económica, tanto de individual de los vecinos de Aspe en 2003 y cuál es en 2013. El ayuntamiento 3/4 de lo mismo. Yo no sé, no tengo datos de cuánto dinero entraría en el ayuntamiento o qué acceso a subvenciones había en 2003, pero imagino que muchísimo más de lo que hay ahora, por supuesto. Entonces, claro, no se puede decir que porque el partido, llamarnos mentirosos o llamarnos incoherentes, porque el Partido Popular lo propusiera en 2003. Han pasado 10 años y la situación económica, por desgracia, no tiene nada que ver y no tiene nada que ver a peor. Esa es la primera puntualización. Luego es cierto que yo lo expliqué en el Pleno, que en 2009 el equipo de gobierno en ese momento, el Partido Popular, el Ayuntamiento, pero aprobado por todos los grupos municipales, redacta como un catálogo de posibles programas o intervenciones donde poder destinar ese dinero que viene del patrimonio municipal del suelo al tener cubiertas las necesidades de vivienda de protección oficial. Y se le manda a la Consellería y se le dice, Consellería, el dinero que repercuta de esto, pues todo esto es lo que el Ayuntamiento ve factible que lo podríamos emplear. Sería tal, lo vi, se dice, de acuerdo, todos son proyectos que entran dentro de la utilización permitida para este dinero, ¿vale? En ese documento del 2009 aparece la compra de la ermita, ¿vale? Pero aparece la compra de la ermita y aparecen 80 proyectos más. Aparecen 80 proyectos más. Entre ellos, porque también en el Pleno se nos echaba en cara decir, cuando vosotros estabais gobernando, haber destinado ese dinero, lógicamente, si ese dinero ha quedado liberado ahora para poder comprar la ermita, es porque uno de esos proyectos que aparecían en ese documento 2009 era la realización de una pasarela que uniera dos barrios futuros, como iba a ser el desarrollo del SEPES y del IPSA, aquí un poco más abajo, ¿no? Y que entonces pues hicieron una pasarela para conectar, no tener que ir siempre al puente Ramón Berenguer o al puente del Baño, sino una pasarela peatonal como la que hay en el barrio del Castillo que permitiera una conexión. Y ese era el proyecto que había. Lógicamente la situación urbanística cambia mucho, varía mucho y se considera que no es necesario ese proyecto y se desestima ya en este año, en esta legislatura y con este equipo de gobierno de PSOE y Izquierda Unida. Claro, lógicamente hay muchísimos proyectos donde se podría haber destinado ese dinero. Si la ermita fuese comprar la compra de la ermita y estuviese en unas condiciones que una rehabilitación mínima se pudiese utilizar, el Partido Popular habría dicho que sí. Pero también tenemos que tener en cuenta que no lo vemos necesario. Tenemos una infraestructura a medio de construir, que estamos en vías de que se desatasque la cuestión con la Consellería, de más de 4.000 metros para uso sociocultural.
Es la nueva biblioteca que tiene salón de actos, que tiene salas de exposiciones, que tiene despachos para asociaciones, que tiene aulas polivalentes, todo lo que ASPE necesita hoy en día. Se decía que era por descongestionar un poquito el hall del Wagner, que siempre es el único espacio que tenemos para este tipo de casos que tú conoces muy bien por las actividades en las que colaboras habitualmente. Pero bueno, ahí tenemos la futura nueva biblioteca. O sea, ASPE contará dentro de poco con y otra infraestructura más. Y no solamente lo que cueste rehabilitar la ermita, es que luego es un edificio más que, conforme están las cosas, necesitará de un personal que esté al cargo, que esté al corriente, de gastos de climatización, de gastos de consumo eléctrico, de limpieza, etcétera, lo que acarrea. Entonces pensamos que en esa lista de casi 80 proyectos, habían proyectos que son a los que, destinando sola y exclusivamente la cuantía que hoy se dispone para la compra, sin necesidad de hipotecar 600.000 euros más para su rehabilitación, como es el caso de la ermita, se podían llevar a cabo. Hablábamos de peatonalización de la calle de San Pascual, hablábamos de peatonalización de las calles de la periferia, entre los barrios Cipreses, Cuatro Vientos y demás, Prosperidad, rehabilitación o remodelación de sistemas de alcantarillado, de acerados, que en el presupuesto este año el equipo de gobierno no metió ni un solo euro. Y pensamos, señores, el presupuesto va justo en estas cuestiones, contamos con 175.000 euros que se van a destinar a la compra. Veamos un proyecto que con esos 175.000 euros podamos ejecutar. Ya lo hizo el Partido Popular con obras del Plan E. Hicimos la Avenida de Navarra, que era una infraestructura que era necesario, pero que sin embargo no come después. Igual que hicimos la Avenida de Madrid. Veamos qué proyecto se puede hacer, que destinemos ese dinero y no destinando ese dinero nos quedemos solamente en una parte mínima de realización de ese proyecto. Porque la ermita, y ahí están los informes técnicos, se habla de que si bien no peligra su estabilidad, sí que necesita una remodelación integral, una recuperación integral brevemente. Se habla de grietas en la cúpula, de grietas en los contrafuertes, etc. Y se cifra en 660.000 euros la rehabilitación de la iglesia, de la ermita. Por tanto, recuperar la ermita, sí. Depende para qué y en qué condiciones. Y pensamos que este año 2013, teniendo que luego el ayuntamiento hacer una aportación de 660.000 euros, con lo difícil que está también conseguir subvenciones de otras administraciones públicas, pues no era lo más adecuado. Y luego desmontamos también un argumento que da el equipo de gobierno. Es una gran oportunidad porque los propietarios han puesto un precio muy asequible. El precio muy asequible de 170.000 euros está solamente 28.000 euros por debajo del precio de tasación realizado por los técnicos. Tengamos en cuenta que sí, que es la ermita, pero tengamos en cuenta el estado de semirruina en el que está la ermita. Esa ermita, por más tiempo que pase, lo único que va a hacer va a ser depreciarse, porque su mantenimiento no es el adecuado. Por lo tanto, veíamos que no confundan a la gente. El Partido Popular, sí, por supuesto, es una lástima pasar por ahí por las procesiones y ver el cartel de Fles y la puerta azul metálica, en una ermita en el centro del pueblo. Pues no es del agrado de nadie, pero de ahí a plantear que en 2013 es el momento adecuado para comprar la ermita y que después el ayuntamiento se tiene que meter en 110 millones de pesetas para rehabilitarla y darle un uso a un espacio que tampoco es tan grande, estamos hablando de 180 metros útiles, pues oye, me parece que hay muchas diferencias y que en ese listado de 80 proyectos habían algunos que hoy por hoy interesan más al pueblo de Aspe, y esa es la postura del Partido Popular. ¿Recuperar la ermita? Por supuesto que sí. Ahora por supuesto que no. No nos queda más tiempo, estamos ya casi en los últimos minutos, pero quería también aprovechar esos últimos minutos para plantearte una cuestión muy reciente del último pleno, que es la del defensor del vecino, que se aprobó, y si no recuerdo mal, con la oposición del Partido Popular. ¿En qué consiste lo del defensor del vecino, que se ha intentado equiparar al síndic de Greuges o al defensor del pueblo, y cuál es la argumentación del Partido Popular sobre este tema? Bien, el argumento del Partido Popular en el Pleno fue el mismo que en una junta de portavoces cuando el alcalde me informa de la necesidad de esto. Yo le pregunto un para qué. Yo porque sí que entiendo que el defensor del pueblo, el síndic de Greuges, establece un nexo o una comunicación con las administraciones que están más lejanas y no son accesibles al ciudadano. Yo quiero plantear una queja a la consejería o a una consejería en concreto y es difícil que a mí me abran la puerta de la consellera o del conseller de turno para decirle señor, señora, me pasa esto. Cosa que no pasa en Aspe y que no es lo que la gente quiere de sus políticos en Aspe. O sea, realmente el verdadero defensor del vecino han sido los concejales. Los concejales que, como yo, cuando era concejal en el equipo de gobierno, igual que algunos concejales ahora, sí dedican el tiempo y para lo que está en el ayuntamiento. Si un vecino va ante un problema con el ayuntamiento, se preocupa personalmente de ir al técnico de turno a ver qué pasa y darle una respuesta. Entonces pensaba que no era necesario, que daba en un brindis más al sol estas pequeñas cosas que te decía la que era muy dada a este equipo de gobierno, pero que realmente no tienen ninguna utilidad.
Esa es la primera, no veíamos la necesidad, veíamos que era por hacer un bien al vecino, pero pensamos que es una traba más al vecino, porque además dice que serán desestimadas aquellas peticiones que ya tengan de por sí un criterio o una vía de resolución por parte del ayuntamiento. Ante cualquier decisión administrativa del ayuntamiento, cualquier vecino puede interponer un recurso y ya tiene las vías, o puede ir a hablar con el alcalde o con el concejal e intentar arreglarlo. Entonces veíamos, digo, no lo entendía antes, ahora visto el reglamento que se ha redactado, no sé qué funciones realmente va a tener esta persona, este defensor del vecino. Eso por un lado. Y luego ese documento estaba lleno de errores y de cosas que quedaban vacías. Entonces, un poco el haber empezado la casa por el tejado. Vimos en otras poblaciones más grandes, similares a ASPE, donde lo primero que se hace es un reglamento de participación ciudadana, que según dijo Antonio, la concejala Aníbal Martínez estaba trabajando en ello. En ese reglamento de participación ciudadana, uno de los mecanismos o de las figuras que tú pones para esa participación ciudadana es el defensor del vecino. Pero eso va a posteriori. Cuando tú planteas cómo quieres que funcione la participación ciudadana en el pueblo, ves qué mecanismos puedes poner. Y aquí no. Aquí yo no sé por qué, necesidad había que ahora, antes de estar aprobado o de redactado ese reglamento, se cuente con la figura del defensor del vecino. Entonces, claro, hablamos lo mismo que lo de la ermita. Si no está mal, o sea, no es que no nos creamos la democracia participativa, ni mucho menos. Pensamos que no es necesario. Pensamos que esto es una forma de hacer un paripé, de decir avanzamos en esto, pero realmente si el concejal está donde tiene que estar y se preocupa por lo que tiene que estar, el concejal es el auténtico defensor del vecino. Y si ustedes lo quieren hacer, el defensor del vecino, porque lo consideran indispensable, primero regulen un reglamento de participación ciudadana donde esa figura del defensor del vecino encaje en ese reglamento más general. Entonces, por lo mismo, no está mal, pero no dejamos de verlo ahora un gesto gratuito, un gesto propagandístico, un gesto de publicidad, y no le vemos ninguna utilidad ahora en el Ayuntamiento de Aspe. Por eso votamos no ahora a esto, y conforme ustedes lo plantean, con prisas, con 8 hojas que regulan la figura del defensor del vecino, donde que en cada párrafo encontrábamos cosas que no fueron capaces de respondernos. Por lo tanto, ante un documento que veamos que teníamos muchas lagunas y una figura que en ese momento no entendemos para qué sirve, pues por eso votamos que no. Y no porque no nos creamos la democracia participativa, ni muchísimo menos, sino simplemente porque no lo consideramos oportuno en este momento. Bien, pues se nos ha quedado un listado importante de cuestiones que queríamos plantear en este espacio. Así que Sergio Puerto, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Aspe, muchas gracias por estar en este espacio. El Ayuntamiento informa. Volveremos a contar contigo, con el Partido Popular próximamente, porque hay muchas más cuestiones que evidentemente los vecinos, los ciudadanos de Aspe quieren conocer también desde el partido de la oposición. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Espero no tardar tanto y así las respuestas pues serán más cortas. No tenemos que hacer un repaso tan largo. Hasta la próxima. Gracias a todos.